Estamos viendo rectificadores. Interesante lo del rectificador. Ya, y habíamos hablado también de este 7805, reguladores lineales. Hay algunos que les llaman, hay algunos reguladores que son llamados LDOs. Se los comento porque en algún momento les va a tocar trabajar con un LDO. Y parece que a la gente le gusta usar siglas para hacer más difícil a otros entrar en el área, lo cual no es verdad. LDO me dice algo a mí cuando diseño. LDO significa Low Dropout, lo cual significa que tienen una caída de tensión pequeña. Esta caída de tensión puede ser muy pequeña y eso lo hace un poco más eficiente. Entonces esos reguladores de Low Dropout la llevan. Muy bien, pues. Oye, y este otro, rectificador para un transformador sin derivación central. Este es un transformador, perdón, este es un rectificador de onda completa. ¿Cómo funciona esta cuestión? A ver, esta es una fuente AC. ¿Hay dudas de algo? Sí. Se llaman lineales para distinguirlos de los que son switching. Pero no es que sean lineales en el sentido que el voltaje entrada y el voltaje salida se relacionan según una línea recta, no. No va por ahí. Buena pregunta. Oye, ¿hay preguntas de esto otro? No, ya. Entonces aquí estamos con una entrada sinusoidal y este otro entonces una salida del transformador es sinusoidal. Entonces a veces Vs es positivo, otras veces es negativo. Y cuando es positivo, empuja corriente en esa dirección. Entonces la corriente viene por aquí y se encuentra con una disyuntiva aquí. ¿Cierto? ¿Por dónde se va la corriente? Por D1, tiene que irse por ahí porque no puede pasar al revés. Entonces se va por aquí y aquí se encuentra con otra disyuntiva. ¿Por dónde se va la corriente? Se va por aquí. Y aquí se encuentra por otra disyuntiva. ¿Se devuelve por D4 o sigue por D2? Olvídense de tierra. Por ahora no miren que hay tierra ahí. ¿Se va por D4 o se va por D2? Se va por D2. Y luego se devuelve hacia un potencial más alto o sigue hacia el transformador. Sigue hacia el transformador. Entonces es el camino. Cuando al revés la corriente viene de aquí, se encuentra con la misma disyuntiva y se va por acá, luego sigue por ahí, luego sigue por ahí y luego se devuelve por acá. Entonces, en ambos casos la corriente va en la misma dirección en la carga. Entonces ahí estamos rectificando. Si nosotros miramos el voltaje en la carga, el voltaje es de esta forma. Y la diferencia entre el Vs máximo y el voltaje en la carga es 2 voltajes de diodos, porque cae uno ahí y cae otro ahí. Entonces la carga tiene un voltaje igual al voltaje del transformador, menos 2 caídas de tensión de diodo, que es del orden de 1,4 volts para diodos de silicio. ¿De acuerdo? ¿Me siguen o no? Ya, pues, entonces ahí tenemos voltaje, caída de tensión, etcétera. Oye, ¿y quién me asegura que este diodo no va a conducir? ¿O que este diodo no va a conducir? No, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, excedo el voltaje inverso de rodilla o de breakdown? A ver, ¿cuál es el voltaje inverso pico de este diodo? Supongamos que este fuera cero. ¿Este cuánto va a ser? 0,7. ¿Y este cuánto va a ser? O pongámosle VD para que sea más general, VD. ¿Y este cuánto va a ser? Este es VS. Este va a ser VS menos VD. ¿Cierto? Ya. ¿Cuánto es el voltaje inverso pico de V3, de D3? ¿Mm? ¿Cuánto es?
Vs menos Vd. Si este está en 0, este es Vs menos Vd. Eso es, po, ¿no? Ya, entonces el PIB aquí es Vs menos Vd. ¿De acuerdo? Todos vieron cómo calcularlo, ¿no? ¿No? A ver, el voltaje inverso pico es el máximo voltaje negativo al que se ve sometido el diodo, el máximo voltaje en polarización inversa al que se ve sometido este diodo. Entonces yo lo que tengo que hacer es calcular los voltajes en los diferentes nodos. Entonces parto aquí, voy a llamarle a este 0 por comodidad para este cálculo. Si este es 0, este va a ser, estos diodos estaban conduciendo, este va a ser 0,7, que para hacerlo más general le llamé Vd. ¿Sí? Este de aquí es Vs, que es el máximo voltaje que este transformador es capaz de entregar. Y a este Vs yo le resto Vd aquí. Entonces este es Vs menos Vd. Ya. Mirando este, hagamos una especie de diagrama de cuerpo libre de este diodo. Aquí hay Vs menos Vd y aquí hay 0. La diferencia en polarización inversa a la que se ve sometido este diodo es Vs menos Vd. Es el máximo voltaje negativo al que puede estar sometido. Ya, pues. Oye, ahora sí vamos a hablar de esta tierra. En este circuito, para esta resistencia, este voltaje, el voltaje de la resistencia, va a ser así. ¿Cierto? Yo puedo llamarle a este nodo tierra. Porque el voltaje de la resistencia, que es de esta forma, lo mido respecto de este nodo. Entonces, yo al poner tierra aquí, lo que estoy haciendo es definir este nodo como la tierra de mi circuito. Sea esta la tierra. Si yo luego conecto algo acá, en cualquier parte, esa es mi tierra. Oye, ¿qué pasa si no hubiera R aquí? ¿Cómo serían los voltajes aquí y allá? No conduciría, sería Vs. Pero en el momento en que empieza a conducir, recién ahí yo empiezo a ver una caída de tensión, ¿cierto? Entonces cuando no hay caída de tensión es 0, pero al ver caída de tensión ahí aparece un... Oye, y este R yo lo podría dibujar acá, ¿cierto? Esa es la carga de mi circuito. Estos son los rieles. Ah, perfecto. Entonces, cuando yo hago una fuente, estos de aquí son los rieles de mi fuente. Y aquí yo cuelgo lo que quiera colgar. Amplificadores, operacionales. ¿De acuerdo? O sea, este circuito me está generando los rieles. Oye, miremos el rectificador con filtro. Porque estos rieles son horribles, o sea, este voltaje se mueve horriblemente así, ¿cierto? Pero a mí me gustaría que este voltaje fuera plano. ¿Ah? Me encantaría que ese voltaje fuera plano. Entonces una opción, por ejemplo, es cargar un capacitor. Entonces cada vez que los diodos están conduciendo, este capacitor se carga. Y cuando los diodos dejan de conducir, este capacitor se va descargando en lo que sea la carga. Y se va descargando así. Entonces yo puedo lograr, por ejemplo, que el voltaje de salida, en vez de ser así, sea así. Y eso es más parecido a un voltaje plano. Yo luego, ese voltaje, lo paso por un filtro y llego a algo que es plano, perdón, por un regulador de voltaje. ¿Sí? Porque la caída de tensión del diodo, la caída de tensión es función de la corriente, ¿cierto? IS igual, I igual IS por E a la B partido por BT. Ya. Si B es 0, IS, y aquí falta un menos 1. Ya. Si B es 0, E a la 0, 1, menos 1, 0. O sea, cuando este es 0, este también es 0.
O al revés, cuando este es 0, este también es 0. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, nosotros queremos que el voltaje del regulador, en la entrada del regulador, sea lo suficientemente grande. Pesquenme con esto, están hablando mucho. Yo quiero que el voltaje en el regulador, en la entrada del regulador, sea lo suficientemente grande para que el regulador pueda entregarme a la salida los 5 volts o lo que sea que yo quiero. La salida del regulador va a ser el voltaje correcto siempre que la entrada esté en un rango correcto. Y como les dije acá, la entrada de este regulador puede ser, no sé, el fabricante lo dice en las hojas de datos, entre 7.5 volts hasta 30 volts. Yo entonces quiero que en la entrada haya al menos 7.5 volts. Si hay menos de 7.5 volts, la salida ya no va a ser 5, sino que va a ser más baja. ¿Hay preguntas? Da lo mismo mientras esté mayor que 7,5. O sea, si yo le meto una entrada que varía, pero siempre está sobre 7,5, la salida va a estar ok. Pero si la entrada baja de 7,5 en alguna parte, la salida va a haber un glitch. Y no queremos ver ese glitch. Entonces, yo diseño mi filtro para que la salida nunca caiga del voltaje de entrada correcto del regulador. Ojalá siempre esté por encima. ¿Me están siguiendo, no? Yo quiero que mi filtro, ese filtro que hace, que suaviza esta forma de onda, haga que el voltaje mínimo al que llega esta forma de onda nunca baje por debajo del voltaje que el regulador pueda aguantar. Entonces, miremos cómo es el diseño de este filtro. Vamos a verlo para el caso de un regulador, de un rectificador de media onda. Entonces aquí tenemos la entrada, que es sinusoidal. Vamos a asumir que este voltaje, que es sinusoidal, es tan grande que el diodo ni lo afecta. O sea, la caída del diodo, esos 0,7 volts, los vamos a despreciar por ahora. Después ustedes lo pueden agregar. Entonces, si miramos el voltaje que hay aquí en este nodo, a ver, mientras el diodo está conduciendo, este voltaje de la fuente y el voltaje del nodo de salida van a ser iguales. Y eso ocurre aquí. Eso es diodo conduce. ¿De acuerdo? En ese tramo muy pequeño, el diodo está conduciendo. ¿Qué pasa en el resto del tiempo? ¿Qué pasa aquí? ¿Ah? El diodo no está conduciendo, es como un circuito abierto, y el capacitor que quedó cargado con VI se descarga en la resistencia. Y esta resistencia es mi carga. Hay algunos que cuando les pido que hagan un filtro, hacen C y hacen R. Ese R no hay que ponerlo. Ese R es la carga. Ese R es el circuito con el que yo cargo mi fuente, o sea, es la carga. Entonces en este tramo el capacitor se está descargando. ¿Cómo se vería este voltaje rojo si es que el capacitor fuera muy chico? Bajaría así, Y si fuera un poquito más grande, bajaría así. Y si es infinito, quedaría así. Pongámosle un capacitor infinito entonces. No se puede, ¿cierto? De hecho, los capacitores son relativamente caros, entonces uno tiene que calcular el capacitor. Lo que vamos a hacer ahora en esta lámina es calcular ese capacitor. ¿De acuerdo? ¿Sí? No sé qué pasa, pero las inductancias más capacitancias producen polos complejos conjugados que podrían producir oscilaciones. No lo sé. Hay muchos de los filtros para este tipo de circuitos que usan inductancia. O sea, si tú quieres filtrar muy bien una línea, tú pones inductancia, capacitancia, inductancia. Eso es un muy buen filtro para abajo. Se puede hacer. Y los filtros realmente buenos usan inductancia de esta forma. Yo miraría una hoja de datos antes de hacer eso, porque yo no sabría calcular ahora, sin aplicar ecuaciones, cuál es el valor de esa inductancia. ¿Sí?
No, a menos que sea un chip DRF. En un chip DRF tú puedes poner inductancia, y son inductancias pésimas. Tú dibujas una inductancia en el chip de esta forma, y luego salta otro metal, y esa es tu inductancia. Y existen, ¿ah? Y uno puede hacer transformadores, es notable, pero es todo de muy alta frecuencia. Entonces, este tipo de filtros dentro del chip no son posibles, van por fuera. Muy bien, pues entonces queremos calcular el capacitor. Ah, oye, y si este tiempo fuera más corto, el capacitor que necesitaríamos sería más chico, ¿cierto? Entonces parece que el capacitor, parece que el tamaño del capacitor está relacionado de alguna forma con el período de la onda, ¿cierto? El período que va de aquí hasta acá, es el período, ¿cierto? ¿Cómo calculo el período? Uno partido por la frecuencia. Y en una forma de onda, ¿cómo miro el período? ¿Cuánto mide un ciclo, cierto? La forma más fácil que yo encuentro es agarrar voltaje máximo, y va a poner un capacitor. Y ese es el periodo. Entonces el periodo está entre las dos crestas, ¿cierto? Está entre los dos voltajes máximos. Muy bien. Entonces queremos calcular esto. Esta caída es exponencial, ¿cierto? Nosotros a este voltaje de rizado, a esta diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo al que llega esto, le llamamos ripple o rizado. Y ese ripple se puede calcular. De hecho, podemos calcularlo fácilmente si es que decimos, no sé, si es que aproximamos que el diodo deja de conducir justo en la cresta de la sinusoide, ¿cierto? ¿Eso es una buena aproximación o no? ¿Cuándo deja de conducir el diodo realmente? Ok, cuando la polarización llega a cero, pero eso puede ocurrir, por ejemplo, porque si el diodo dejara de conducir aquí y el capacitor se empezara a descargar, no, está mal, ¿cierto? A ver, el capacitor se empieza a descargar con una cierta pendiente que yo puedo calcular, que tiene que ver con RC. Cuando las pendientes son iguales, exactamente, entonces por ahí se empieza a descargar realmente, por ahí. Pero si el capacitor es muy grande y esa pendiente es muy pequeña, entonces yo puedo asumir con cierta tranquilidad que el capacitor se empieza a descargar y el diodo deja de conducir exactamente en la cresta. Eso no ocurre un poquito después, pero no importa, vamos a asumir que es justamente en la parte más alta de la sinusoide. Entonces aquí empezamos a contar, ese es mi cero. Y a partir de aquí, ¿dónde choca con este? Ya, perfecto, cuando se iguala a Bin, entonces yo puedo hacer ese cálculo y luego de ciertas aproximaciones, yo puedo llegar a una fórmula para el rizado. Hay otra aproximación más. Hay varias aproximaciones que yo puedo hacer. Por ejemplo, yo sé que esto es una exponencial. ¿Sí? Sí, de hecho, justamente eso iba a decir ahora. Cuando esta es una exponencial, pero se descarga tan lentamente, yo puedo asumir que es prácticamente lineal. ¿De acuerdo? Y eso simplifica mucho los cálculos. Décima. Sí. Para la otra vila, pues. Ya, oye, entonces esto se empieza a descargar y nosotros podemos asumir que es más o menos. Entonces agarramos esta curva de descarga y la aproximamos a un Taylor que es más o menos lineal. ¿De acuerdo? Si hacemos eso, entonces el voltaje de ripple se puede aproximar a, esta fórmula demuéstrenla por favor, a Vp, que es el voltaje máximo aquí, por T partido por CR. Es el voltaje de ripple. Ok. Y hay otra fórmula para este mismo voltaje, que es aproximada también, que es el T es 1 partido por F, entonces el F lo puedo dejar ahí. El C está acá. Y ¿está bien o no? ¿Tiene que ir corriente? ¿Por qué? ¿Ah? Ajá, perfecto. Entonces ahí va la corriente. ¿Y qué corriente es esta? Es la corriente máxima a la que está llegando esto. Entonces esa es la corriente y su L, que es la corriente promedio en la carga que tenemos. O corriente máxima, promedio y máxima son muy parecidas.
Muy bien, entonces si queremos calcular el ripple, esta es la forma. Oye, ¿y cuánto va a ser el ripple si es que mi circuito, por ejemplo, es un rectificador de onda completa? La mitad, ¿cierto? Entonces en un rectificador de onda completa es la mitad. ¿De acuerdo? Hagan este cálculo. La demostración está en el Cedra, por favor mírenla. También uno puede calcular la potencia, la corriente promedio en el diodo. Entonces, este cálculo es un poco más difícil, también está en el Cedra, y un poco más difícil porque pasa por un supuesto, y el supuesto es que la corriente en el diodo solamente está conduciendo durante este periodo de tiempo pequeño, y luego durante todo el resto del tiempo se está descargando el capacitor. Entonces yo en ese periodo de tiempo, que es muy chico, tengo que meterle toda la carga al capacitor que va a necesitar para descargarse durante el tiempo grande. Entonces al final tengo que igualar cargas, ¿cierto? La carga de entrada durante un tiempo pequeño es igual a la carga de salida durante un tiempo grande. Entonces la carga de entrada durante un tiempo pequeño implica una corriente que es muy grande, o sea, el capacitor se carga en un tiempo pequeño a través del diodo por el cual pasa una corriente muy grande en un tiempo muy pequeño. Y esa corriente grande uno la puede calcular. Aquí tengo el valor I de max. Fórmula está en el Cedra. Por favor, mírenlo ahí. Es IL por 1 más 2pi raíz de 2Vp partido por VR. Ideal si lo pueden demostrar ustedes mismos. Y la corriente promedio por el diodo va a ser durante el tiempo de carga, porque uno puede asumir que esta forma es más o menos triangular. La corriente promedio durante este periodo de carga del capacitor es más o menos la mitad. Es IL por 1 más pi por raíz de 2 de P partido por VR. Entonces estas son fórmulas. ¿Sí? Ya. Sí, mira. Mientras, vamos a borrar todo lo que nos sirve para explicar. Mientras estoy cargando el capacitor, el diodo conduce, ¿cierto? Y luego el diodo deja de conducir y el capacitor se descarga en la resistencia. Esa descarga va a implicar cierta corriente. Tú mismo dijiste que podemos aproximarla a una descarga lineal. Si un capacitor tiene descarga lineal, la corriente es más o menos constante, ¿cierto? De hecho, esa descarga es un dB a dt, y yo sé que ese dB a dt es I partido por C. Entonces tengo ese I constante, más o menos constante. Durante todo ese I yo voy a estar descargando una cierta cantidad de carga Q, que va a ser I por el tiempo de descarga. Ese mismo Q que yo descargo durante un tiempo de descarga largo, yo tengo que alimentárselo al capacitor durante un tiempo mucho más corto. El diodo se va a encargar de eso. Entonces aquí, este pedazo de circuito va a ser una fuente, un diodo conduciendo, que lo vamos a poner como un cohete, como un cortocircuito, y aquí un capacitor. ¿Qué corriente hay aquí cuando este gallo es una sinusoide? Al principio, infinita, ¿cierto? Una corriente muy grande. Entonces la corriente es realmente grande. Aquí la corriente es grande. Ese es el circuito. Uno puede como hacerlo. Horacio después de Javier. Javier, ¿tú tenías una pregunta? ¿No? Horacio. Ok, ¿qué pasa si es que hay una resistencia en serie aquí? Que la sumas a la resistencia del diodo. Va a limitar la corriente y va a hacer que esta carga no sea pum directa, sino que va a ser un poquito más lenta. De acuerdo. Necesitas una resistencia pequeña, de otra forma esto no funciona. ¿Sí? ¿Había otra pregunta por aquí? Ya. Muy bien. Oye, y esto lo pueden simular a esta altura y funciona impecablemente bien en Spice. Así que háganlo, por favor, lleguen a hacerlo. Existen otros tipos de circuitos con diodos. Por ejemplo, existen circuitos limitadores de tensión. Ojo, ya no vamos a hablar más de rectificadores. A esta altura ustedes ya deberían ser capaces de diseñar una fuente. A ver, a ver.
Ahí. Ya, y yo le hago mi rectificador. Y ese R lo voy a poner como carga. Ahí está mi rectificador. Luego pongo un capacitor lo suficientemente grande para que el ripple sea pequeño. ¿Qué carga voy a tener? Bueno, yo voy a tener aquí un regulador de tensión. Por ejemplo, oye, a todo esto, esta pregunta me encanta preguntarle en las pruebas. No sé por qué. Yo creo que es porque una vez un profesor me dijo que un alumno de aquí fue contratado por una empresa, le pidieron que diseñara una fuente y no pudo hacerlo. Y nos dejó en vergüenza. Entonces, todos los alumnos de aquí tienen que saber diseñar fuentes y yo tengo la obligación de preguntarlo en las pruebas. Entonces aquí ponemos, por ejemplo, un 7805 o lo que sea. Y este de aquí va a tener una cierta corriente. Por ejemplo, si yo aquí tengo una resistencia de carga que es debida a un montón de operacionales, que tengo colgados de aquí filtros, ADC, lo que sea, voy a tener una corriente promedio aquí que va a tener que ver con la resistencia equivalente. Entonces, si este es 5 volts y la resistencia equivalente de todo esto fuera, por ejemplo, 5 ohm, la corriente aquí sería 1 ampere. Y como este circuito es lineal, esa misma corriente de 1 ampere, dado que esta es casi cero, esa viene de aquí, 1 ampere. Entonces ahí yo inmediatamente puedo modificar estas ecuaciones, ponerle el IL, que va a ser como 1 ampere, y calcular qué capacitancia necesito para que, dada esta frecuencia, el ripple sea lo que yo necesito. Ojo que esta de aquí es para un rectificador de media onda. Ustedes tienen que modificar esta ecuación para usarla en un rectificador de onda completa. Muy bien. Generalmente, ¿han visto este circuito alguna vez antes o no? Ah, y aquí también le ponemos una capacitancia. ¿Lo han visto, no? ¿Han visto algo así? Generalmente estas capacitancias son dos en paralelo. Qué loco eso. ¿Por qué pondrán? ¿Lo han visto, no? ¿Han visto que? ¿Quién ha visto que ponen dos capacitancias en paralelo? ¿Y quién se ha preguntado por qué? Pon- ah, ¿será porque es más barato? Va por ahí, va por ahí. Existe un concepto que se llama ESR, Equivalent Series Resistance. Y los capacitores tienen resistencia en serie que no echan a perder la velocidad a la cual este capacitor puede responder ante una caída de tensión. Entonces, un capacitor grande, electrolítico, de varios microfarad, puede entregar mucha corriente, pero tiene una resistencia tan grande que no reacciona bien ante frecuencias altas. Entonces, si el glitch es así, este gallo no va a poder reaccionar rápido frente a ese glitch. Entonces ponemos un capacitor más chico, pero que tiene una resistencia en serie más pequeña. Típicamente la resistencia en serie es más o menos proporcional a la capacitancia. Entonces una capacitancia pequeña puede reaccionar rápidamente ante pequeños impulsos. Por eso es que ponemos dos o incluso tres capacitores de tamaños diferentes. No sé, pues si queremos poner uno de 10 micro y uno de 100 nano, no sirve poner uno de 10.1 micro. No, eso no sirve. No es lo mismo. No es lo mismo. Hay que poner dos en paralelo. Y lo más cercano a la carga para minimizar esa resistencia. Y lo mismo acá. Oye, y si quisiéramos hacer una fuente bipolar, ¿cómo lo haríamos? Sí, pero estos reguladores también tienen tiempos de respuesta que no son perfectos. Ayudémoslo un poquito con un capacitor. Oye, ¿y qué pasa si queremos hacer una fuente bipolar? A ver, podríamos colgarnos de la mitad, ok. Y ese va a ser nuestra mitad y poner la mitad aquí y poner aquí un 7905 y hacer algo de ese estilo, ¿sí? Y poner capacitores a tierra, se enredó mucho. Poner capacitores a tierra aquí, 7905 es menos 5, sí.
Sí, los 9 funcionan con corriente negativa, 7912, 70. Sí, si tienes dos rectificadores de media onda, a ver, sería, mejor hagámoslo así. Si tienes un rectificador de media onda y después cuando baja, aquí, así, algo así, sí, así dices tú. ¿Y cuál es tierra? Porque nos falta el nodo de tierra ahí. No sé muy bien. Bueno, esta configuración funciona, ¿de acuerdo? Esta de aquí funciona. Y esta es la que se usa típicamente. ¿Ah? Oye, si uno busca en Google así, fuentes bipolares, salen estas configuraciones. Está lleno. Está lleno. Es el circuito más básico que uno hace. Cuando yo tenía la edad de ustedes, más o menos, fue hace poquito, sí. Tenía mucha inquietud de hacer cosas y me armé mi propia fuente. Hice algo así como esto, más o menos. Me armé otra de 5 volts para circuitos digitales y por ahí deben andar en alguna parte. También me armé un generador de funciones. ¿Ah? Puedes, pero tienes que hacerlo con cuidado, porque este de aquí va a 220. Y típicamente, o sea, esto de aquí tú dices llevarlo al enchufe. Sí, pero con harto cuidado. Tanto cuidado que, por ejemplo, yo aquí pondría un fusible, como el símbolo del fusible. Porque típicamente, cuando algo falla aquí, le exige corriente acá. Y si le exigen más corriente la que está diseñado, el primario se muere. Típicamente el primario es el que se muere. Entonces uno le pone un fusible al primario para salvarlo. El fusible no va en el secundario, sino que va en el primario. ¿Qué más? ¿Qué más haría yo? Haría que esta tierra, por ejemplo, sea el chasis. Y si no es el chasis, al menos asegurarme de que la tierra de aquí sea la tierra del chasis, por ejemplo. O sea, el chasis. ¿Cuál es la razón de ello? Que si llega a haber algún cortocircuito a través de un circuito sensible o a través de una persona, eso va a hacer que por este terminal de tierra haya corriente. Por este terminal de tierra nunca debería haber corriente. Cuando hay corriente, el circuito diferencial capta esa diferencia y apaga todos los interruptores y hace que la energía eléctrica de la casa se vaya al suelo y uno diga, se cortó la luz y toda la energía realmente. Y eso salva a muchas personas. Así que hay que hacerlo con mucho cuidado. Se puede hacer, pero háganlo con cuidado. ¿Sí? No, debería ser al primer ciclo. La carga es al primer ciclo. Si tú partes aquí, esa carga debería ser al primer ciclo, porque esta entrada es de muy baja impedancia. Puede que se demore un poco más y puede que le tarde un par de ciclos más, pero uno asume que es prácticamente instantáneo. Por lo tanto, la corriente en el primer ciclo va a ser muy grande. El primer ciclo va a tener mucha más corriente que los demás ciclos. Sí, eso depende del diodo también, ¿ah? Pero por el diodo va a pasar mucha corriente en el primer ciclo. Además que en el primer ciclo tienes más tiempo para cargarte porque partes de aquí. Tienes más tiempo, tienes media, medio semiciclo, o sea, un cuarto de ciclo para cargar. Entonces más tiempo de carga. Yo creo que es muy poco. Nunca no lo he medido realmente, no lo he probado, pero yo creo que es muy poco. Yo creo que es realmente medio semiciclo. Habría que calcularlo según la constante de tiempo del R equivalente aquí, que no es el R de pequeña señal,
el R en serie, y el C que está acá, y el R de de esta fuente. Habría que considerar ese RC y ver cómo es, pero yo creo que es rápido, es muy rápido. ¿Sí? No, más bien al revés. Si es que hay algún cortocircuito y ese cortocircuito ocurre a través del chasis, te salva. Porque antes de que tú toques el chasis, seguramente algo más ya tocó el chasis. Eso lo deja... No, no, no. El chasis va a la tierra externa, típicamente. A la tierra, tierra. ¿Ah? Igual, esto es en países donde las tierras están buenas. ¿Ah? Aquí me han dicho que a veces uno encuentra tierras que no están a cero, sino que están a cualquier cosa. Entonces hay que tener cuidado y no es trivial. O sea, para hacer esto bien hay que leerse manuales. Ujú. De acuerdo, no, ahí es asumiendo que la tierra funciona. Y que la tierra es lo que te salva. La tierra es lo que va, lo que permite que finalmente haya un camino adicional que haga que la corriente por fase y por neutro no sean iguales. Y cuando esa corriente por fase y por neutro son distintas, en 10 miliamperes, el diferencial salta y dice, aquí hay parte de la corriente que no estoy recibiendo, se está yendo por tierra. Esa corriente indica que hay un desperfecto en alguna parte. Entonces, por eso el chasis en el fondo es para capturar cualquier corriente rara, ojalá por la parte más grande del circuito, por el chasis. Además sirve para, no sé, blindar electromagnéticamente. Muy bien. Igual yo que ustedes, si hacen esto, leería manuales o algo. O sea, esto no es, esto es una introducción. Después ustedes leen manuales y ven cómo se hace. Yo lo he hecho hartas veces. He hecho estas fuentes, o sea, no es algo nuevo para mí. Y siempre da un poco de nervio porque uno no sabe si la tierra es realmente tierra o otra cosa. Y cuando uno suelda, por ejemplo, chips que son sensibles a la estática, uno tiene que conectarse a la pata de tierra, lo cual a algunas personas los pone medio nerviosos. Pero bueno, hay que hacerlo. Uno mismo, uno tiene una pulsera antiestática que va con un cable a la tierra. Y ese cable se supone que tiene una resistencia en alguna parte, entonces uno no queda conectado directo, sino que a través de una resistencia de 1 mega, por si es que la tierra fuera mala. Pero eso igual permite descargarse de la electricidad estática y evitar quemar los chips, por ejemplo. Ya, pues, oye, existen otros circuitos que son los limitadores de tensión que están acá. Entonces, este circuito es un limitador de tensión, así tal cual. Si es que este voltaje excede 0,7 volts, el diodo empieza a conducir y cuando el diodo empieza a conducir, limita este voltaje a 0,7. Yo puedo tener un limitador de tensión para ambos lados, que limite para arriba y limite para abajo. ¿Han visto esto alguna vez en alguna parte o no? ¿Algún músico ha visto esto alguna vez en alguna parte o no? Es un distorsionador. Eso es la clave del distorsionador. Si yo le meto una forma de onda así, y esto excede 0,7 para arriba o para abajo, la salida va a ser clipeado. Clipeado, qué fea palabra. ¿Cómo se dirá en español eso? Bueno, recortado. Eso, recortado arriba y abajo. Y eso suena horrible, pero en música a veces eso suena muy bien. Curioso. Satura. En el fondo satura, pero satura en un voltaje donde yo quiero que sature, que es mucho más bajo. Entonces es típico que usan diodos de germanio para que sature a los 0,3 volts. ¿Sí lo han hecho o no? ¿Sí alguien ha hecho distorsionadores? Yo partí haciendo distorsionadores cuando estaba en electrónica. Era tan divertido. Sí, sonaba, es increíble. Ya. Oye, los pueden simular en Spice, es notable. Todo esto pueden hacerlo. De hecho, ustedes pueden simular con una entrada de audio que diga, por ejemplo, estudien o que diga cualquier otra cosa. Ya, hay varios que hicieron la tarea. Y la salida puede ser, pueden escucharla después y ven cómo suena
la guitarra y pueden hacer una simulación de eso. Ya, aquí hay otro, hay varios tipos, mírenlo, en realidad no es muy relevante. Está este otro que es un duplicador de tensión, revisen esto, pero esto lo que hace es duplicar la tensión, o sea, yo tengo aquí una sinusoide y esta cosa me eleva la sinusoide y además tiene un detector de voltaje pico. Este de aquí detecta voltaje pico, por lo tanto es capaz de producir 2 VP a partir de una sinusoide aquí. Igual buena, ¿sí? Eso de ahí es un detector de voltaje pico, pero el de la tarea probablemente lleva un R también, que es para ir descargándose a poco. Si tú no le pones ese R no se descarga nunca. ¿Qué hay otra pregunta? Eh, no, esto es más bien una bomba de carga, es distinto. Los choppers llevan inductores, entonces es un poco distinto. Los choppers que pueden elevar la tensión, primero cargan una inductancia y luego la descargan, y eso eleva la tensión. Oye, y existe este otro, por ejemplo, que es el multiplicador de tensión o generador de Cockcroft-Walton, que es un circuito que fue hecho no sé en qué año, es bien antiguo, de los años 20 me parece, que permitió elevar la tensión para hacer un experimento de física de partículas y ganar un premio Nobel. Entonces esto fue importante para un par de gallos que se llamaban Cockcroft y Walton y que ganaron premio Nobel gracias a este circuito. No es el circuito lo que les dio el premio Nobel, sino el resultado de la física, que fue posible gracias a que este circuito eleva la tensión. Entonces, ¿cómo funciona esto? Esta es una forma, esta es una de las formas, esta otra de las formas. Y este es un circuito que eleva la tensión. En cada una de estas etapas va elevando la tensión. Ustedes pueden hacer el análisis, es un poco latero, pero es, a ver, si ustedes miran esto, se parece mucho a esto, es muy parecido. De hecho, este pedazo de circuito es muy parecido a ese pedazo. Son iguales, ¿ah? Son como iguales, ¿o no? Bueno, uno puede acoplar varios de estos en cascada y eso resulta en este multiplicador de tensión. Y cada una de estas etapas multiplica la tensión o la eleva en una cantidad. Finalmente aquí pueden tener voltajes muy, muy altos. Esta es una forma de generar voltajes muy altos a partir de voltajes muy bajos. ¿Preguntas de esto? Esta es una muy buena pregunta. ¿Qué pasa si aquí yo le conecto una carga? Bueno, al final son estos capacitores los que me están dando la corriente. Entonces, si es que estos capacitores son muy chicos y la carga es una resistencia muy pequeña, claramente esto se va a ir al suelo de un paraguaso. Entonces, esto en realidad no aguantan una cantidad de corriente muy grande, a menos que los capacitores sean enormes. Estos en realidad son circuitos que generan un voltaje para experimentos electrostáticos. No son capaces de entregar corriente. Hay otra pregunta por acá. ¿Qué? No sé. No sé. ¿Se aceleró alguna partícula? Mírenlo, está en Wikipedia. No me acuerdo. Ajá. Sí, yo tampoco lo entiendo, pero vamos a tratar de entenderlo aquí. Vamos a analizarlo por partes, porque yo no lo entiendo bien tampoco. Entonces, vamos a mirar esto primero, asumiendo que el resto no afecta en nada. Yo sé que el resto, de hecho, yo sé que esto es un detector de voltaje peak, porque deja pasar los voltajes altos, carga el capacitor y luego si mi voltaje baja, el capacitor se mantiene cargado, el diodo no conduce. Entonces este es un detector de pico, de voltaje pico. No se descarga, nunca se descarga. Primero carga el capacitor y una vez que está cargado el diodo ya no, se supone que no conduce más. Si yo le pongo carga, bueno, esto se va a empezar a descargar y cada ciclo se vuelve a cargar. Ya, ¿y qué hará esto otro entonces? ¿Qué hará ese circuito de ahí? Veamos, pues, cuando este es un semiciclo positivo, si es semiciclo positivo, ¿el diodo conduce? No, no conduce. Semiciclo negativo, ¿el diodo conduce? Sí, sí conduce. ¿Y qué deja acá? Deja VP ahí, tal cual. Luego en el semiciclo positivo de nuevo, ¿este diodo conduce? No, porque este va a ser VP más lo que hay aquí. O sea, este no se vuelve a descargar
y te deja Vp más una sinusoide. O sea, lo que hay en este nodo es la sinusoide más Vp. ¿De acuerdo? En este nodo está la sinusoide de entrada más Vp, que ya lo dejaste cargado ahí. Entonces, la sinusoide de entrada era así. Si le sumas Vp, te queda así. No, es más Vp, pues, sí. Si ese Vp está en esa dirección. Y luego a ese le detectas el valor pico con este pedazo de circuito. Y eso mismo, si lo haces varias veces, terminas con esto, con un multiplicador de tensión. Esta fue una pregunta de mis quals en el doctorado, de mi examen de calificación. Me acuerdo de eso. Uno no olvida esas cosas, es terrible. Ya, oye, el superdiodo, este no es un nombre que yo le haya puesto, es un diodo ideal. ¿Cómo hago un diodo ideal? Voy a Casa Royal, pido un diodo ideal, no existen. Bueno, me hago uno. ¿Cómo me hago uno? Con este circuito. ¿Qué está haciendo el OPAMP aquí? Todo lo que sea necesario para mantener el cortocircuito virtual aquí. Por lo tanto, si aquí tengo VI, este va a ser VI, este va a ser VI, y este va a ser más alto para que aquí haya VI. Por lo tanto, el OPAMP se encarga de reponer el voltaje que perdimos debido al diodo. ¿Qué pasa si este voltaje es negativo? Si este voltaje es negativo, el OPAMP ya no puede seguir, o si puede, sí puede seguirlo, pero en realidad si esto es, a ver, ¿qué pasa si esto es negativo? A ver, digamos que este es menos 2 volts, por decir algo. ¿Este cuánto sería? Digamos que este es, digamos que este parte en menos 2. ¿Mm? Si este fuera menos 2 volts, este es menos 2, este es menos 2, no sirve. Que este parta en menos 1 volt. Si este fuera menos 1 volt, esta diferencia es positiva, este sube, bueno, no sé qué es lo que pasa, pero eso qué hace. En general, a ver, los circuitos con diodos son re difíciles de analizar, porque la técnica pasa por partir por un supuesto de que el diodo está conduciendo o no. Y es súper fácil enredarse, es súper fácil. Entonces uno asume que el diodo conduce, y si el diodo está conduciendo, uno resuelve el circuito, y luego uno comprueba, según el resultado, si el diodo estaba conduciendo o no. Ya, veamos qué es lo que pasa para voltajes negativos. De nuevo, ¿ah? Si fuera cero, este es cero. Si fuera, ya, supongamos que es menos 1. Si fuera menos 1 estaría pasando corriente hacia allá, el diodo no la va a aceptar y el OPAMP por aquí tampoco. Entonces no puede, tiene que ser 0. Sí, me convenció tu argumento, décima. No, es 0, no puede ser negativo, porque si fuera negativo, habría corriente en esa dirección y el diodo no deja pasar corriente en esa dirección. Entonces, este queda en 0. Y este puede ser menos 2, menos 10, lo que sea, y este es 0. ¿Hay cortocircuito virtual? Ya no se produce el cortocircuito virtual. Entonces aquí tenemos cortocircuito virtual. Aquí no. No hay realimentación negativa. Este es un ejemplo de un circuito que hace eso mismo. Rectificador AC/DC, detector de voltaje pico. Este otro es un rectificador rápido de media onda que detecta voltaje pico. Este es un rectificador de precisión, detector de voltaje pico. Mírenlo aquí en esta hoja de aplicación. Logaritmo. Ah, ¿sí? ¿De cuál? ¿De este? Ajá. Es una buena pregunta. Entonces tú tienes que asegurar de que este diodo esté conduciendo siempre. Entonces tú tienes que montar tu entrada en un voltaje tal que aquí siempre haya corriente y que el diodo siempre esté conduciendo. Entonces no llega hasta 0, solamente con voltaje positivo. Pero no importa, el logaritmo tampoco llega hasta 0.
¿cierto? Porque el logaritmo de 0, ¿ah? Es menos infinito. Entonces no, está bien, debería funcionar. Bueno, este ya lo vieron, pero esa es esencialmente la curva. Si hay dudas, por favor, háganlo en sus casas. Entonces, este permite sacar un logaritmo de una señal de entrada. Uno puede hacer antilogaritmos también, aprovechando la exponencial del diodo. De aquí, de voltaje acá, yo tengo una corriente que es exponencial, según el voltaje, y esa corriente exponencial la convierto en voltaje. O sea, de aquí a acá hago una exponencial, de aquí a acá hago lineal, y tengo que el voltaje de salida se relaciona exponencialmente con mi voltaje de entrada. Falta un R aquí. Falta ese R. Sí. ¿Y aquí faltará algún R? No. No, aquí no, pero aquí sí faltaba un R. Ya. Oye, y uno también puede hacer amplificadores no lineales. Esto yo lo he hecho y quedan súper bacanes, es increíble. Así que quería compartirlo con ustedes. Digamos que yo quiero un amplificador y este amplifica, entonces uno puede hacer una de estas curvas de I, de O, y yo sé que la ganancia de esto va a ser menos R2 partido por R1, ¿cierto? Entonces va a ser así. Muy bien. ¿Qué pasa? Ah, sí, perdón, es negativa. Ya, ¿qué pasa si yo le pongo aquí un diodo y otro diodo? Discúlpenme, me han llamado tantas veces hoy día que voy a contestar. No, no alcancé. Ya, para la otra contesto. ¿Qué pasa si yo pongo diodos así? Bueno, estos diodos no van a conducir a menos que la salida exceda 0,7 volts, ¿cierto? Este es 0. Si la salida excede 0,7 volts, este va a conducir. Y si la salida pasa hacia abajo de menos 0,7 volts, este otro va a conducir. En cualquiera de los dos casos, este R queda en paralelo con R2. Por lo tanto, la ganancia ya no va a ser R2 partido por R1, va a ser R2 paralelo con este R partido por R1. O sea, la ganancia va a decrecer a partir de 0,7 volts en la salida. Y uno puede hacer esto varias veces más. Y uno puede hacer amplificadores no lineales. ¿Para qué sirven los amplificadores no lineales? Compresión, sí, para hacer compresión de audio. No es compresión de como en MP3 que agarra un audio y lo hace en menos bits, sino que comprime de manera que una sinusoide se vea más así. Y eso permite, por ejemplo, escuchar sonidos fuertes y sonidos débiles más o menos en el mismo rango. Y eso es un efecto de música que pucha que sirve. Y suena muy bien además. Sí, hoy 2 llamadas perdidas, eso no es buen síntoma. Ya, diodos en la práctica. Aquí hay una tabla que muestra algunos tipos de diodos que existen. Existen rectificadores, que son lo que más hemos visto. Existe el Zener, que tiene una zona de ruptura baja, por lo tanto sirven para hacer reguladores de tensión. ¿Cómo haría un regulador de tensión? Bueno, el regulador internamente tiene una referencia. Muchas de esas referencias internas pueden ser hechas con un diodo Zener, que produce un voltaje constante. Un LED es un diodo. Display de 7 segmentos son varios LED. Fotodiodo, optocupla, diodo láser Schottky, celda solar, varactor, varicap, varistor, diodo limitador de corriente, diodo de recuperación de escalón, diodo túnel y diodo opuesto. Todos esos diodos existen. Son muchos tipos. Oye, y dentro de cada uno de estos existen muchos más. Por ejemplo, el fotodiodo existen varios tipos. Yo uso varios tipos en mi investigación. Uso fotodiodos de avalancha, por ejemplo, que vienen en arreglos que le llaman MPPC. Es increíble, existen muchas cosas. Partamos hablando del LED. Este es LED, Light Emitting Diode. En inglés le llaman LED, a menos en inglés en Estados Unidos. En inglés en otros países le llaman LED. Cuando uno habla en inglés con gente de otros países que no son de habla inglesa, ellos hablan de LED, así como nosotros hablamos de LED. Pero en inglés de habla inglesa se habla de LED. LED. Entonces,
diodo LED es un diodo encapsulado, transparente, diseñado para generar fotones. ¿Cómo eso? A ver. ¿Tenemos más láminas? Sí, tenemos más láminas. Uno mira el LED, y esto ustedes han visto LED, ¿no? Son de estos típicos. Este es el típico de 5 milímetros, que tiene un diámetro aquí de 5 milímetros. Uno puede identificar el ánodo del cátodo, porque el ánodo tiene la patita más larga que el cátodo. Y si uno ya le cortó las patitas, el cátodo tiene una parte plana aquí, plano. Entonces uno identifica el cátodo así. Y si uno lo rompió y ya no tiene parte plana, entonces uno lo pone en un probador de diodos y se enciende para el lado correcto. Los diodos requieren un R. ¿Por qué le ponemos un R en serie al diodo LED? Para limitar la corriente. Entonces uno puede calcular para que esta corriente sea del orden de 10 miliamperes, 20 miliamperes o lo que sea que aguante el LED. Entonces uno aplica una resistencia y típicamente, no sé, para 5 volts yo le pongo 220 ohm y ni la calculo. O 470 o 270, de ese orden. Con 100 ohm ya queda apenas. 100 ohm puede ser mucho. Bueno, unión PN en un LED. ¿Cómo es esto? El LED es un diodo y cuando está polarizado en forma inversa, ¿conduce o no? No, no conduce y no enciende ninguna luz. Pero cuando está polarizado en forma directa, pasan electrones y pasan huecos, y esos electrones cuando llegan a la zona P se recombinan con los huecos, como que este electrón cae en este hueco. Y cuando estos huecos pasan a la zona N, se recombinan con electrones. Entonces, miren este electrón estaba aquí en una zona de alta energía, en la región, en la banda de conducción, esa misma, y luego cae a la banda de valencia, perdió energía. ¿Qué le pasó a esa energía? Si uno diseña muy bien esto, se puede convertir en un, escuchen bien, fotón, o en un fonón, o en una combinación de fotón más fonón. ¿Qué es un fonón? ¿Ah? Es una vibración que finalmente se termina yendo como calor. Entonces lo ideal es tener un direct band gap que permite que esto se convierta en un fotón y no en un fonón. Y ese fotón, luego a través de este encapsulado, que permite que esa luz salga, uno ve luz. Y esa luz puede ser de un color distinto al color del encapsulado, de hecho. A veces los encapsulados son transparentes y la luz que uno ve no es transparente. ¿Cierto? Oye, ¿y el color de qué depende? Bueno, saben de la energía de un fotón está relacionada con el color, ¿cierto? O sea, los fotones más energéticos son más azules, morados, ultravioleta, y los fotones menos energéticos son más rojos, ¿cierto? Entonces yo podría asumir, sin pensar mucho, que si esto es bastante eficiente, que si este proceso es eficiente en convertir energía eléctrica en luz directamente, entonces yo podría esperar que esta cosa produzca fotones más azules cuando este bandgap es más grande y produzca rojos cuando este bandgap es más chico y que no depende de la corriente, ¿cierto? No depende de la corriente, sino que depende del material realmente. Depende del bandgap. Y si el bandgap es más grande, yo probablemente voy a tener que hacer un salto más grande aquí. Entonces, eso es típico. Aquí está el bandgap y aquí está la frecuencia o la longitud de onda o el color. Entonces, diferentes colores tienen diferentes bandgaps. Y el color del LED tiene alguna relación con el voltaje que requiere el LED para funcionar. Por eso LEDs azules requieren más voltaje que LEDs rojos. ¿Sí? Buena pregunta. LED RGB son 3 LED en uno. ¿Han visto los LED RGB o no? Son una cosa así. ¿Por qué lo dibujo para allá? Son uno, 2. ¿Cuántas patitas tiene un LED RGB? Yo aquí cuento 6. Puede ser así o puede ser así. Eso es un LED RGB.
que puede ser de cátodo común o de ánodo común. Son 3 LEDs en uno. Oye, perfecto. ¿Existe el LED blanco? Podríamos combinar los 3. O bien, podemos generar luz ultravioleta con un LED ultravioleta y luego pasarlo por algún material aquí que tome esa luz ultravioleta y la convierta en luz blanca. ¿Qué es lo que hacen estos mismos tubos? La luz que hay dentro de los tubos es ultravioleta. Si no tuvieran este recubrimiento, ¿de qué es ese recubrimiento? ¿Ah? Fósforo, ¿cierto? Y tiene algo de mercurio también. Y eso es lo que permite ver luz blanca, porque internamente la luz no es blanca, es ultravioleta. Muy bien. Display de 7 segmentos son lo mismo, son varios LED en uno, y para hacer más fácil esta cosa, entonces 1, 2, 3, son 7 segmentos, aquí son 8 segmentos en realidad. ¿Sí? Sí. No, no, no contiene todos los colores. Pero el fósforo reemite. Y este recubrimiento de fósforo reemite, recibe luz y reemite en todos los colores. Hoy este display de 7 segmentos tiene poquitos pines, no tiene 14 pines. Y la razón de ello es que también está configurado como cátodo común o como ánodo común. Fotodiodo. Tenemos tiempo de hablar del fotodiodo. Uy, me quedó al revés este dibujo. ¿Estaba bien o no? A ver, el fotodiodo es un diodo que en polarización directa conduce, igual que un diodo convencional. Y en polarización inversa no conduce, a menos que yo le aplique luz. Y de hecho, la conducción en polarización inversa es proporcional a la cantidad de luz. Entonces, estas son las típicas curvas del diodo. Vean esta es la curva del diodo. Aquí está, perfecto. Esto es corriente, esto es voltaje. ¿La ven o no? Esta es la curva del diodo. Si yo aplico luz, estas curvas se corren para abajo. Mientras más luz yo aplico, estas curvas se corren más para abajo. Y si yo me cuelgo de esta zona, doy vuelta al gráfico y lo pongo de esta forma, mientras más luz, en este Thevenin yo tengo diferentes voltajes aquí. Entonces este voltaje digamos que es más o menos proporcional a la corriente, que a su vez es proporcional a la cantidad de luz. Entonces en este circuito yo tengo un voltaje que es proporcional a la cantidad de luz, más o menos, en un cierto rango. ¿Cómo amplificamos la salida de un fotodiodo? Bueno, hay varias formas. Esta es una forma. Otra forma es con este circuito. ¿Qué gracia tiene este circuito? Aquí le aplicamos un voltaje negativo. ¿Qué voltaje hay aquí, en este nodo? Cero. ¿Por qué tan seguro? Cortocircuito virtual. Ok, este es cero, este es negativo. ¿De acuerdo? Si este es negativo, yo quiero aplicarle un voltaje negativo o muy negativo. A ver, aquí parece que la negatividad del voltaje no afecta a la corriente, ¿de acuerdo? Porque esto es cuán negativo es el voltaje y la corriente pareciera no depender de cuán negativo es el voltaje. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok. Entonces, ¿por qué querríamos variar este voltaje negativo? La respuesta no es obvia. La respuesta pasa por entender que este fotodiodo es una región N, una región P, y aquí se produce ¿qué cosa? Una región de agotamiento. El fotodiodo, la corriente que genera el fotodiodo es función del volumen de la región de agotamiento. ¿Cómo yo hago que la región de agotamiento crezca en volumen? Aplicando un voltaje muy negativo. Entonces, cuando uno aplica un voltaje muy negativo, uno maximiza el volumen sensible y por lo tanto maximiza la cantidad de corriente. Entonces, es una consecuencia de ello. Eso no aparece en este gráfico. Muy bien, estos son amplificadores para fotodiodo. Aquí generamos una corriente, esa corriente la convertimos en voltaje a través de esta resistencia. Celda solar, es lo mismo que un fotodiodo, ¿no? De hecho, una celda solar es una unión PN muy grande.
Si yo estoy en la selva y no tengo, en la selva digo, en el desierto, donde sea, en la Antártida, y no tengo un diodo y tengo una celda solar, puedo usarla como diodo. Es un pésimo diodo porque es enorme, va a ser lenta, capacitancia, etcétera, pero puedo usarlo como diodo. Entonces la celda solar es un diodo, pero a diferencia de los fotodiodos, las celdas solares funcionan en región directa. Entonces, si estas son las curvas, la celda solar la ocupamos en esta región, con voltaje positivo, corriente negativa. Entonces la corriente no entra, sino que sale del diodo. Corriente negativa, perfecto. Entonces, igual que un diodo, este es el diodo, pero cuando hay mucha luz, esa curva se mueve hacia abajo y nosotros trabajamos en este cuadrante. Si nos movemos a este cuadrante, estas son las curvas voltaje-corriente. Entonces el voltaje más o menos constante, la corriente máxima que yo le puedo sacar es función de la cantidad de luz. Más luz me produce otras curvas. A ver, vamos a una página extra. Oye, ¿saben lo emocionado que estoy o no? Quedan 3 minutos para terminar esta clase. No es mucho. No voy a alcanzar a ver lo que queda en 3 minutos, pero la próxima clase seguro terminamos diodos y empezamos con transistores. No puedo ocultar mi alegría, no puedo, es que me encantan los transistores. Ya, corriente del diodo, y esto es voltaje, ya, nos pusimos en esta parte del gráfico, nos pusimos aquí, estas son las curvas, ¿cierto? Entonces vamos a aplicar una cantidad de luz constante. ¿Están emocionados también o no? La emoción, yo transmito la emoción. Y esta es la curva, ¿cierto? Entonces este va a ser el voltaje de la celda solar. Entonces por eso las celdas solares, ¿alguien ha usado celdas solares alguna vez? Tienen como un voltaje más o menos fijo, que tiene que ver con el número de celdas. Bueno, una celda tiene un voltaje que tiene que ver con el VB, que habíamos visto hace varias clases atrás. Entonces va a ser del orden de, no sé, 0,7 volts, si es que fuera de silicio, más o menos, de ese orden. Suelen ser un poco mayor, yo creo. Muy bien. Oye, ¿cuál es la máxima potencia que le puedo sacar a esta celda solar? Ajá, hago curvas de potencia constante, ¿cierto? Estas curvas son de V por I constante, V por I constante, V por I constante. Por ahí está, ¿cierto? Esa es la máxima potencia que le puedo sacar. Entonces la máxima potencia no está aquí. Aquí la potencia, ¿cuánto es? ¿Cuánto es la potencia aquí? 0. Entonces la máxima potencia está en algún punto intermedio donde maximizo esta área. Hay circuitos que se llaman MPPT, a los que uno le conecta la celda solar, que se encargan de buscar el punto de máxima transferencia de potencia y aprovechar al máximo la energía. Y eso es tecnología súper estándar. MPPT significa Maximum Power o Point Power Transfer o algo así, o MPT también le llaman. Maximum Power Transfer. Sí. ¿Hay una pregunta? ¿No? ¿No hay pregunta? Ya, hoy estamos como en la hora prácticamente. Se viene el transistor. Qué emoción, qué emoción.